Hola a todos, vamos a sumergirnos directo en esta fascinante exploración que destapa un mundo microscópico totalmente oculto. Un ecosistema que, literalmente, mueve los hilos de la salud materna desde las sombras durante el embarazo. Por lo general, cuando pensamos en el desarrollo de un bebé, siempre nos enfocamos en cosas como la genética o la dieta de la madre, ¿verdad? Pero hoy vamos a explorar una capa biológica completamente distinta. Y es que suena increíble, casi de ciencia ficción, pero tenemos que hacernos esta gran pregunta. ¿Cómo es posible que el ecosistema invisible de microbios que vive dentro del intestino materno pueda dictar el éxito de un embarazo? Históricamente, toda la atención médica ha estado puesta en el útero. Sin embargo, la evidencia más reciente nos está obligando a dar un giro de 180 grados y mirar hacia el tracto gastrointestinal. Esta conexión intestino-útero está de verdad cambiando por completo las reglas del juego en la medicina. Para entender realmente la magnitud de esto, pongámoslo en perspectiva. Resulta que aproximadamente el 15% de los embarazos reconocidos clínicamente terminan en un aborto espontáneo. Es una cifra altísima. Y esto nos da una pista enorme de que hay fuerzas biológicas súper complejas, muchas veces invisibles, operando bajo la superficie. Y lo más impactante es que gran parte de las respuestas a estas complicaciones no están escritas en el ADN humano, sino en el ADN de los billones, sí, billones con B, de bacterias que habitamos. Sección 1. Ecosistema microscópico. Un cambio profundo. Para iniciar nuestra investigación, primero necesitamos establecer qué es lo normal. Veamos cómo se transforma un intestino materno saludable para hacerle espacio al embarazo. Me encanta usar esta analogía ecológica porque lo explica perfecto. El intestino pasa por una especie de cambio de estación, que además es completamente necesario y está dirigido por el propio cuerpo de la madre. Miren, en el primer trimestre el microbioma es súper parecido al de cualquier adulto sano. Hay una diversidad altísima y está lleno de bacterias buenas, de esas que protegen, como el Faecalibacterium. Pero, y aquí viene el giro, para el tercer trimestre esa diversidad cae drásticamente y aumentan las proteobacterias. ¿Y por qué querría el cuerpo hacer eso? Pues resulta que este estado de menor diversidad ayuda a que el tejido graso almacene más energía, justo lo que se necesita para apoyar el crecimiento acelerado del bebé en la recta final. Es una adaptación brillante de la naturaleza. Sección 2. Brecha de investigación. Falta de estudios. Ahora, a pesar de esta remodelación biológica tan extrema, lo que realmente sabemos al respecto es sorprendentemente poco, todo por una brecha gigante en la investigación científica. Para darles un poco de contexto de esta disparidad, piensen en esto. En los últimos 5 años se han publicado más de 70.000 estudios generales sobre el microbioma intestinal. Es un tema que literalmente está en boca de todos en la ciencia médica global. Pero, y aquí está el problema enorme. Comparado con esa montaña gigantesca de datos, apenas unos 2.000 artículos se han centrado de manera específica en el microbioma y las complicaciones del embarazo. Básicamente esto nos dice que gran parte de lo que estamos explorando hoy es territorio 100% inexplorado. Claro, la fisiología del embarazo es súper compleja y armar estudios grandes es todo un reto, pero eso explica por qué hay un vacío tan masivo en la literatura médica sobre este tema en específico. Sección 3. El equilibrio roto. Estado de disbiosis. Entonces, el punto crítico de todo este análisis es descubrir qué pasa exactamente, tanto con la madre como con el bebé, cuando este delicado equilibrio microbiano colapsa por completo. Y aquí tenemos a nuestra alineación de sospechosos. No estamos hablando de un simple dolor de estómago, para nada. Estamos hablando de una lista de complicaciones súper graves que la evidencia reciente está vinculando de manera directa con estas alteraciones o disbiosis en el intestino materno. Desde el aumento excesivo de peso y la diabetes gestacional hasta condiciones sistémicas muy peligrosas como la preeclampsia, la colestasis intrahepática o el parto prematuro. A través de todas estas condiciones tan distintas, se repite exactamente el mismo patrón una y otra vez. El modus operandi es siempre este. Se agotan las bacterias buenas, esas que evitan la inflamación, y ocurre una invasión de microbios oportunistas. Es literalmente como si los guardias de seguridad del sistema inmunológico fueran eliminados, dejando la puerta abierta de par en par para que las bacterias inflamatorias tomen el control de todo el entorno del intestino. Sección 4. Diabetes gestacional, enfoque principal. Vamos a hacer un acercamiento a una de las complicaciones más comunes para ver cómo opera esta interrupción microbiana en la vida real.
La diabetes mellitus gestacional es, sin exagerar, un problema de salud masivo a nivel mundial. Afecta a casi el 14% de los embarazos en todo el planeta. Se trata de esta hiperglucemia que aparece por primera vez en el embarazo, pero el gran detalle es que deja implicaciones a largo plazo para el metabolismo tanto de la madre como del niño. Y fíjense bien en el perfil de los culpables. Las pacientes que desarrollan esta diabetes tienen una falta alarmante de especies beneficiosas. Hablamos de bacterias clave como la Akkermansia mucinifila, que es súper famosa por promover un metabolismo sano. Al mismo tiempo, estas pacientes tienen niveles altísimos de bacterias proinflamatorias, como el Fusobacterium mortiferum. Es una firma microbiana que, curiosamente, se parece muchísimo a lo que vemos en casos de obesidad y diabetes tipo 2, creando el ambiente perfecto para la resistencia a la insulina. Pero ojo, la cosa no se detiene en el azúcar en la sangre. Vemos interrupciones casi idénticas en otras afecciones severas. Por ejemplo, en la preeclampsia, que es un trastorno de presión arterial peligrosísimo, y en la colestasis intrahepática, que afecta al hígado. En ambas, desaparecen de golpe las bacterias buenas como el Bifidobacterium, y hay un pico anormal de bacterias que alteran los ácidos biliares, como Bacteroides fragilis. Esto nos confirma por completo que la disbiosis en el intestino no es un problema local, es una amenaza sistémica que golpea múltiples órganos en pleno embarazo. Sección 5. Mecanismos subyacentes resolviendo el caso. Llegó la hora de ponernos la bata de científicos forenses. Necesitamos entender la mecánica biológica real que conecta estas bacterias en el intestino con el útero y la salud vascular de todo el cuerpo. El gran secreto, la pieza clave de todo este rompecabezas, son los ácidos grasos de cadena corta, o AGC. Piensen en ellos como los pacificadores químicos de nuestro cuerpo. Así funciona la cosa. Las bacterias buenas se comen la fibra, la fermentan y como resultado producen estos AGC. Y estos subproductos son oro puro. Cruzan hacia la sangre, le mandan la señal al sistema inmunológico de que se calme, de que no ataque, y se aseguran de que las paredes de los vasos sanguíneos funcionen a la perfección. Entonces, ¿qué pasa cuando esto falla? Todo se convierte en un terrorífico efecto dominó. Paso 1. Se pierden las bacterias buenas, así que la producción de AGCC se va al suelo. Paso 2. Esta deficiencia química deja los vasos sanguíneos sin su protección habitual. Paso 3. Esto desata una ola de inflamación sistémica y disfunción endotelial. Y finalmente, paso 4, esta reacción en cadena termina en complicaciones brutales de inadaptación de la placenta, como pasa con la preeclampsia. Así de directo es el impacto. Sección 6. El futuro médico, medicina de precisión. Entender todo este ecosistema microbiano oculto va mucho más allá de ser un simple dato curioso de biología. En serio. Esto cambia de raíz la forma en que se debe abordar la medicina materno-fetal de aquí en adelante. Me parece increíble esto que se menciona aquí. Estos descubrimientos nos están obligando a ver al microbioma intestinal no solo como una víctima de la enfermedad, sino como una enorme fuente de biomarcadores predictivos y blancos terapéuticos. Imaginen esto. Imaginen poder predecir si alguien tiene un riesgo altísimo de desarrollar preeclampsia o diabetes gestacional desde el mismísimo primer trimestre. ¿Cómo? Simplemente analizando una muestra de la flora intestinal, muchísimo antes de que aparezca un solo síntoma clínico. Es un cambio absoluto en las reglas del juego. Lo que nos deja con una reflexión final superpoderosa. Si los microbios tienen tanto control, ¿será posible que el futuro de los cuidados prenatales dependa de recetar probióticos específicos y terapias microbianas para, literalmente, salvar embarazos? ¿Acaso la clave para una gestación impecable se encuentra no solo en los medicamentos de siempre, sino en cultivar a propósito este ecosistema microscópico que llevamos dentro? A medida que los científicos logren llenar esos grandes vacíos en la investigación, podríamos estar a las puertas de una verdadera revolución médica. Ha sido increíble explorar este tema tan fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.